Muy bien, chicos, buenos días. El día de hoy nos toca desarrollar la historia de una de las civilizaciones más importantes que se van a desarrollar en la historia antigua, que vendría a ser conocida pues como la antigua Grecia. Si bien es cierto, hoy en día existe un país ubicado en la península de los Balcanes, conocido con el nombre de Grecia, cuya capital es Atenas. Sucede que en la antigüedad toda esa región en donde se desarrolló se le conocía pues como la Hélade, ¿no? Y sus habitantes pues eran denominados los helenos, ¿ya? ¿Qué es lo importante de la historia de la civilización griega? Que todo lo que ellos van a alcanzar a nivel cultural, a nivel político, a nivel de conocimiento, ¿no? De las matemáticas y las otras ciencias, van a ser aportes fundamentales para las sociedades que más adelante se van a desarrollar, como es el caso, por ejemplo, de la civilización romana, que posteriormente nosotros vamos a tratar, ¿ya? Pero veamos por aquí algunos aspectos importantes de la historia de Grecia, ¿no? Por ejemplo, empezamos con la parte de la ubicación geográfica, ¿no? Como estábamos hablando hace un ratito, la historia de Grecia se va a desarrollar en lo que es el continente europeo, ¿no? Específicamente, ¿en qué parte? En la parte suroriental del continente europeo. Para ser más exactos, en lo que vendría a ser la península de los Balcanes. ¿Ya? Esta es la península balcánica, como ustedes están notando por acá. Esta península, ¿por qué se va a caracterizar? Porque es una porción del continente europeo que se extiende hacia el mar, ¿no? Y que por lo tanto, como ustedes están viendo por aquí, ¿no? Va a estar bañado pues por mares como por ejemplo en la zona oriental sería el mar Egeo y hacia la zona occidental vamos a encontrar pues al mar Jónico, ¿no? Esto formaría parte de ese extenso mar que baña las costas del continente europeo, al igual que el cercano Oriente y África, que vendría a ser pues el gran mar Mediterráneo. Entonces, como ustedes observan aquí, ¿no? En imagen, eh, las costas de Grecia eran bastante accidentadas, ¿no es así? Dentro de esta región, nosotros inclusive podríamos identificar tres sectores, ¿no? Que vendrían a ser, uno, la zona peninsular, otra que vendría a ser la zona insular, que es aquella que está constituida por las islas, y otro sector que vendría a ser la zona continental, ¿no? En toda esta área se va a desarrollar de manera, digamos, progresiva la historia de Grecia, ¿no? Si quisiéramos saber dónde comienza la historia de los griegos, pues diríamos que empieza en la región insular, en islas, ¿no? Como por ejemplo la isla de Creta, en donde vamos a hallar la etapa más remota, más antigua de esta gran civilización, para luego pasar a desarrollar sucesos importantes dentro de lo que vendría a ser la región peninsular y posteriormente, pues en el área continental habría de aparecer una ciudad muy importante que va a encabezar toda la historia de Grecia, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la antigua Macedonia, ¿ya? ¿Qué características tenía este lugar entonces? Número uno, como ustedes leen por acá, su relieve era muy accidentado, lo cual impedía la comunicación interior, pero a su vez, como estaba bañado por mares, esto habría de facilitar la expansión de los griegos por la región del Mediterráneo, ¿no? ¿Qué actividad importante se habría de desarrollar? Debido a que estaban bañados por mares, como el mar Egeo, el mar Jónico, ¿no? El Mediterráneo, pues la actividad fundamental que la mayoría de las ciudades de la antigua Grecia van a desarrollar, pues lógicamente sería la del comercio, ¿no? También practicaban la agricultura, por supuesto, al igual que el pastoreo, pero tener costas hacia mares importantes los empujó a desarrollar el comercio, lo cual hizo también pues que estas ciudades prosperaran grandemente en su tiempo, ¿ya? Pero a su vez también debemos decir algo, ¿no? Que como el relieve era bastante accidentado, ya eso impidió que hubiese una comunicación permanente, rápida con todos los pueblos, lo cual a su vez impidió que se formara grandes estados, por lo menos en gran etapa de su historia, ¿no? En gran parte de su historia. Porque si nosotros, por ejemplo, hablamos de la región griega, ahí vamos a encontrar numerosas ciudades, ¿no? Dentro de ellas Atenas, Esparta,
va a estar la antigua Creta, ¿no? Va a estar, por ejemplo, pues Corintio, Megara, entre otros y otros más. Se dice que con el tiempo llegarían a constituirse en esta zona cerca de 400 pequeños estados, ¿no? Que más que grandes reinos, estaban configurados sobre territorios que se asemejarían más a una ciudad, ¿no? Por eso se le conoce como polis o ciudades-estados, cada uno con sus propias autoridades, con sus propias normas de convivencia y también su propio sistema de gobierno. ¿Por qué decimos eso? Porque va a pasar que algunos estados de la región griega van a desarrollar un gobierno encabezado por reyes y otros quizás pues un gobierno mucho más abierto con participación de la población, como es el caso de la democracia, pero que va a ser una democracia de carácter esclavista, ¿no? Su clima era un clima templado, los ríos eran irregulares debido pues obviamente también a que la zona era accidentada y eran poco caudalosos, ¿no? Por eso es que para los griegos era muy importante desarrollar la actividad comercial, ¿ya? Veamos por aquí qué aspectos importantes vamos a ir viendo en lo que concierne pues a las actividades económicas, entre otros puntos más, ¿ya? Miren, aquí nosotros tenemos un esquema respecto de las etapas de la evolución histórica de Grecia, ¿no? Como habíamos señalado hace un ratito, Grecia era el nombre que se le daba a una región, no específicamente pues a un reino, ¿no? Pero dentro de la historia de Grecia, fíjense, vamos a tener varios periodos, ¿no? O también conocidos pues como edades. Por ejemplo, ahí tenemos un periodo conocido con el nombre de el periodo de las culturas prehelénicas, ¿no? Prehelénicas quiere decir que se trata de las civilizaciones más antiguas que se van a instalar sobre la región de Grecia, ¿no? Dentro de ellas, pues, primero notamos que se trata de civilizaciones que se van a instalar hacia el 3000 antes de Cristo, ¿ya? O sea, en una época en la que se venía dando, ¿no? El desarrollo de Mesopotamia, el desarrollo de Egipto también, pero de una manera mucho más modesta se va a desarrollar pues la historia dentro de la zona de Grecia. Aquí tenemos, por ejemplo, dentro de ese periodo prehelénico, a culturas como la cultura cretense y la cultura micénica. ¿Ya? La cultura cretense, también llamada creto-minoica, está vinculada con un antiguo mito que existía dentro de la región de Grecia, que era pues la del mito del Minotauro. ¿No es así? Bueno, se cree de que tras ocurrir la muerte del Minotauro, la población de esta región se va a desplazar en dirección a otros sectores de la región griega, ¿no? Saltando hacia lo que vendría a ser la península de los Balcanes y dando lugar al florecimiento, pues, de otras sociedades, ¿no? A partir del 1150 al 800 antes de Cristo se va a vivir una época oscura en la historia de Grecia, en donde, fíjense ustedes que se va a llevar a cabo la formación de las primeras polis que se van a ir asentando en la región peninsular. Ya les había dicho que la historia de Grecia inicia con civilizaciones como la civilización cretense, pero en la región insular, es decir, de las islas, ¿no? Posteriormente saltan la población hacia la zona peninsular y ahí establecen las primeras polis. ¿Qué vendrían a ser las polis? Las polis serían las ciudades autónomas, independientes, ¿no? Que poco a poco pues van a ir tomando mucha importancia dentro de la región. ¿Ya? Y aquí también tenemos que hablar de las oleadas migratorias de población que venía de las regiones como la región de Asia Menor, en donde nosotros vamos a encontrar actualmente pues a países como Líbano, Israel, Palestina y la zona de los entornos, ¿no? Serán esas poblaciones que atraídos por el crecimiento de esta región en el ámbito económico, poco a poco se van a ir instalando. A partir del 800 antes de Cristo al 490 antes de Cristo, se vive pues una época conocida como la época arcaica. ¿Ya? Eso vendría a ser, ¿no? Periodo prehelénico, a partir de aquí en adelante vendría a ser pues, ¿no? El periodo helénico.
Y dentro de la época arcaica, vamos a ver pues que se va a dar la evolución del gobierno de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, es en esa época arcaica que aparecen pues ciudades como Atenas, como Esparta, que van a desarrollar sistemas de gobierno totalmente diferentes, ¿no? Ellas poco a poco van a ir cada vez haciéndose mucho más importantes hasta que finalmente pues llega, ¿no? Lo que se conoce como la época clásica de la antigua Grecia, en donde las ciudades han crecido, se han fortalecido, son en algunos casos pues ciudades líderes dentro de la región, y es en ese contexto, en la época clásica, en la que se desarrollan guerras muy importantes que van a permitir que las polis existentes en la región griega dejen de ser pequeñas ciudades para pasar a encabezar alianzas económicas y políticas muy importantes dentro de la región, ¿no? Por ejemplo, miren, en el caso de las guerras médicas, estas guerras que luego vamos a extender un poquito más, ¿no? La información se va a caracterizar, muchachos, porque en ellas se van a enfrentar los griegos contra los persas. En aquella época, el imperio persa era el imperio más grande de la antigüedad. Abarcaba territorios de Asia, al igual que también del norte africano, ¿no? Y sucedía pues que este imperio estaba apuntando a crecer más. En ese proceso es que los intereses de Persia chocan con los intereses de las ciudades comerciales de Grecia, las que sin dudar, a pesar, ¿no? del poco ejército y el tamaño pues muy reducido que tenían en comparación con el gigantesco imperio persa, definitivamente se enfrentan a ellos, ¿no? Se enfrentan y logran ganar al ejército persa y logran extender sus influencias hacia la región oriental, es decir, hacia la región asiática, ¿ya? Otro hecho también es que en esas guerras médicas van a aparecer ciudades pues líderes, ¿no? Que van a encabezar a las demás ciudades griegas, como es el caso de Atenas y Esparta. Van a ser consideradas ambas como los ojos de Grecia, pero a pesar de que eran ciudades líderes, ¿no? Que encabezaban, ¿no? Guerras, al igual que también el desarrollo, estas eran ciudades totalmente opuestas. Y la forma tan diferente como se organizaban, cómo se estructuraban, más adelante va a desatar pues una lucha entre ellos, que sería conocida como la guerra del Peloponeso. Entonces, ¿no? Vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Si las guerras, muchachos, si las guerras médicas, vamos a colocarlo por aquí, si las guerras médicas significaron, ¿no? El enfrentamiento, vamos a colocarlo aquí, entre el mundo griego, ¿no? Versus lo que vendría a ser el imperio persa, vamos a colocarlo así, ¿ya? Si eso ocurrió dentro de las guerras médicas, ¿ya? Sucede, muchachos, que en el contexto, pero vamos a reducir, ahí está, en el contexto de las guerras del Peloponeso, las ciudades que se van a enfrentar vendrían a ser, miren, Atenas versus Esparta, ¿ya? O sea, en un comienzo, en el desarrollo de la civilización griega, toda la región griega se enfrentó, pues, ¿no? A lo que vendría a ser el, el mundo persa y ganaron, como les dije, pero en esta segunda ocasión son los mismos griegos los que se van a enfrentar. ¿Por qué? Por el control de la región, por el poder económico, por el liderazgo político, y eso pues, si bien es cierto va a haber un ganador, porque aquí quien va a ganar va a ser Esparta, pero eso los va a debilitar como sociedad. Por eso, más adelante, mientras que Atenas y Esparta estaban enfrentando problemas de decadencia, había otra civilización que se estaba encumbrando, que vendría a ser la de Macedonia, que vemos por acá. Esta se va a convertir en una polis importante que con el paso del tiempo va a terminar absorbiendo a las polis líderes de antes, como es el caso de Atenas y Esparta. Y será Macedonia la que va a lograr
ir hacia la región de Persia, enfrentar al imperio persa y derrotarlo, e incorporar sus territorios al gran dominio de lo que vendría a ser pues el imperio greco-macedónico. Muy bien, miren, aquí nosotros vamos a tener ya más al detalle algunos sucesos importantes que se van a dar dentro de cada periodo, como estábamos comentando, ¿no? Por ejemplo, después de lo que vendría a ser el periodo prehelénico, vamos a encontrar a un periodo helénico dentro de la cual la época arcaica, que va del siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo, se va a caracterizar, como ya habíamos dicho hace un ratito, principalmente por el desarrollo de las ciudades, o también conocidas con el nombre de polis, ¿no? Asimismo, es en esta época arcaica en la que se inicia también el desarrollo a nivel cultural, a nivel político de estas civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, se introduce la escritura, se da inicio también al desarrollo, lo que vendría a ser la actividad comercial a, en torno a lo que vendría a ser el mar Mediterráneo. Algunas de estas ciudades van a ir constituyendo colonias también en la región del Mediterráneo. Y sucede pues que se van a constituir muchas polis, pero todas ellas pues eran independientes, como les había comentado, ¿no? Cada una de ellas tenía sus propias formas de administrar el Estado, sus propias normas, sus propias leyes, pero había un aspecto que las unía, ¿no? Y ese aspecto que las unía, pues era la lengua, todos ellos hablaban la misma lengua, imagínense, a pesar de que formaban diferentes pequeños estados, ¿ya? Y a la vez también las unía el hecho de que necesitaban unirse, defenderse de frente, pues, a una amenaza. ¿Cómo era la organización social? Bueno, la organización social y política de estas polis dependía mucho del poder sobre la tierra. Es decir, en esta época los grandes terratenientes constituían la élite, la clase alta, mientras que el resto de la sociedad pues constituía a lo que se conocería con el nombre pues del sector popular, ¿ya? Y los grandes terratenientes, por supuesto, eran, ¿no?, los que ocupaban los cargos públicos, ¿no? Como siempre sucedía, la clase más potentada, la más rica, era la que tenía el control del Estado. En la época clásica, como les había dicho hace un rato, se va a dar el auge de dos ciudades importantes, ¿no? Estas van a ser Atenas y Esparta, ¿ya? Las cuales, al igual que todas las demás ciudades-estados, se van a ver amenazadas por el gran imperio persa, ¿ya? En aquella ocasión, las polis tuvieron que unirse para poder enfrentar a un enemigo común que eran, ¿no?, los persas, y fue que así unidos habrían de lograr derrotar a este gran imperio, ¿ya? Pero antes de hablar respecto de esa guerra que se va a desatar, miren, por aquí tenemos un cuadro comparativo respecto de lo que es Atenas y Esparta. Atenas era, y al igual que Esparta, eran consideradas ambas como los ojos de Grecia. Eran las ciudades modelo, ¿no?, de la antigua Grecia. Pero si ustedes se fijan rápidamente en este esquema, ya van a notar de inmediato de que estas ciudades tenían sistemas de gobierno muy diferentes. Por ejemplo, en el caso de Atenas, ellos establecían un sistema de gobierno que vendría a ser el de la democracia. ¿Y qué significa democracia, no? Te preguntarás tú. Bueno, la palabra democracia, muchachos, deriva de dos voces de origen griego. Uno que vendría a ser demo, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Y el otro, ahora sí, y el otro que vendría a ser kratos, ¿ya? ¿Qué significaría demos? Demos significa pueblo, ¿ya? Y kratos significa autoridad o gobierno, ¿no? Autoridad o gobierno. Entonces, cuando nosotros hacemos mención de la palabra, ¿no?, de la palabra democracia, lo que estamos haciendo, muchachos, es hacer referencia sobre un sistema de gobierno en el que van a participar la gran mayoría de la población. En este caso, dentro de Atenas, la democracia implicaba que los ciudadanos mayores de 18 años podían participar del gobierno. ¿Ok? Profesora, ¿cómo es eso de ciudadanos
mayores de 18 años. Bueno, para comenzar habría que preguntarse quiénes estaban dentro de la categoría de ciudadanos. Y se les consideraba así a todos aquellos que tenían propiedades sobre la tierra. Es decir, dentro de Atenas se desarrollaba un régimen democrático, pero esa democracia era una democracia esclavista, una democracia que solamente llegaba a un grupo de la sociedad, ¿no? Que vendría a ser la élite, la aristocracia, mientras que la gran mayoría de la población, sobre todo los sectores bajos y los esclavos, no tenían derecho a la participación política, ¿ya? Por lo tanto, diríamos que dentro de Atenas existía una democracia, eso sí, pero era una democracia, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Era una democracia de corte es, esclavista, ¿no? Era una democracia, vuelvo a repetir, esclavista. Y esto no surge de la noche a la mañana, ¿no? Atenas, al igual que todas las antiguas ciudades, muchachos, tenía un gobierno encabezado por reyes, porque así era como se desarrollaba el gobierno antiguamente. Pero esa primera etapa de organización, con el tiempo, va a ir, ¿no?, cambiando, va a ir modificándose hasta dar paso al régimen de la democracia, en donde todos los ricos, en realidad eran ellos, todos los ricos se turnaban para gobernar. Y para eso fue que se crearon numerosas instituciones, como por ejemplo sería la eclesía, ¿ya?, que era una asamblea de ciudadanos en donde participaban todos los varones mayores de 18 años, ¿correcto? Aquí no había participación de las mujeres, y bueno, pues obviamente tampoco había participación de los sectores más empobrecidos, ¿no?, de Grecia, sino solo de la élite. Asimismo también existían otras instituciones, como por ejemplo los magistrados, que eran hombres abocados a la ejecución de leyes, ¿correcto? Y la Bulé, que era un consejo que se encargaba de tratar los asuntos más importantes dentro de Grecia, ¿no? Que podía ser probablemente pues el tema de una guerra, ¿no? El tema de alianzas, etcétera, etcétera. Mientras así se constituía Atenas, Esparta tenía un sistema muy diferente, en donde, miren, lo que se implantaba era una oligarquía. ¿Qué quiere decir eso? Que en Esparta, a diferencia de Atenas, había reyes, pero estos reyes pertenecían pues a la clase terrateniente, ¿no? A aquellos descendientes, ¿no?, de los antiguos grandes propietarios que había en Esparta. Esa oligarquía se caracterizaba porque en el poder encontrábamos pues a dos reyes, ¿ya? Uno que representaba el poder militar, el poder político, el otro más de tendencia religiosa. También tenía una Jerusía, que era una asamblea conformada por 28 ancianos mayores de 60 años, que eran como el Consejo Imperial o el Consejo Real, ¿no? Es decir, gente que en compañía con el rey, pues tomaban las decisiones más importantes dentro de Esparta. También había otra institución llamada el Eforado, que estaba compuesto por 5 éforos o miembros que eran elegidos por la población, ¿ya? Y había una asamblea en donde participaban los 28 ancianos que constituían la Jerusía, ¿no? Los 5 éforos, y esa asamblea era denominada pues la APEA, ¿ya? Entonces aquí tenemos, miren, diferentes sistemas de gobierno entre dos ciudades griegas, que eran vecinas, inclusive, ¿no? Atenas es democrática y Esparta es oligárquica, ¿ya? La democracia se impone en Atenas por obra de Solón, que va a ser una de sus autoridades, que va a recopilar las leyes existentes en esa época, va a elaborar, digamos, todo un conglomerado de leyes para poder regir a la sociedad, ¿no? Y dentro de ellos plantea, pues, que el gobierno tiene que estar en manos de un pequeño grupo que vendrían a ser los grandes propietarios de tierras que tenía Atenas, ¿ya? En lo otro que también se distingue en ambas ciudades vendría a ser en la forma de educar a los hijos, ¿no? Por ejemplo, como ustedes notan aquí en la imagen, muchachos, en la ciudad de Atenas, la educación era un elemento importantísimo. Los griegos eran muy cultos,
muy bien preparados, tanto física como también culturalmente hablando o intelectualmente hablando. Ellos siempre, siempre expresaban la frase, pues, mente sana en cuerpo sano. Es decir, ¿no? Así como practicaban deporte, atletismo, también pues, se encargaban de desarrollar información, ¿no? Es decir, conocimiento. Y para ello, los niños de los ciudadanos, es decir, los hijos de la clase alta, recibían educación de parte de un maestro que era conocido, como ustedes están viendo por aquí, como el paidagogo, ¿no? De la cual, lógicamente, deriva la palabra de hoy en día, que sería pedagogo. Este paidagogo era el que le enseñaba, ¿no?, las artes básicas, los conocimientos básicos, pues, al joven ateniense, ¿no? Su formación empezaba a los 6 años aproximadamente, y ya a los 18, pues, este muchacho era un buen orador, ¿no? Y tenía, por supuesto, una participación importantísima dentro de lo que sería, pues, la Asamblea de Ciudadanos, ¿ya? Pero mientras Atenas hacía eso, en el caso de Esparta, el sistema era diferente. Esparta era más una sociedad pegada a lo tradicional, ¿no? Pegado a lo que vendría a ser, pues, las costumbres. Y dentro de lo que vendría a ser Esparta, por ejemplo, tomaba un rol importantísimo lo que era la formación militar. En Esparta, todos los varones pertenecientes a la nobleza, ¿no?, todos los hijos de la nobleza, los varones, eran formados para ser militares. Y su formación venía desde muy corta edad, venía desde los 7 años de edad aproximadamente. A esa edad, después, ¿no?, de que la madre los criaba, se dice de una manera muy austera, no los engreían, todo lo contrario, hacían, pues, de sus hijos niños, ¿no?, muy respetuosos, niños muy, muy disciplinados. Pero sucedía que a la edad de los 7 años, los hijos de la nobleza espartana eran recogidos por las autoridades del Estado. Los mandaban a unos centros de formación en donde básicamente por el resto de los años se les daba una preparación militar. Entonces, desde los 7 años, imagínense, además de enseñarles a leer, escribir, ¿no?, y cuestiones básicas, sobre todo se les enseñaba a ser soldados, a ser guerreros. ¿Por qué? Porque en la, digamos, en la fuerza, en la fortaleza de ese ejército es que se garantizaba la pervivencia de esta ciudad-estado. Entonces, a los aproximadamente 16 años, ya se tenía, pues, a un hoplita profesional, ¿no? Un hoplita era un soldado fuerte, ¿no? A los 35, este hoplita ya tenía, ¿no?, como máximo que haberse casado, ¿no? Y a los 60 años, como dijimos hace un rato, ya se retiraba del ejército, pero pasaba a formar parte, ¿no?, de las instituciones políticas, como es el caso de la Jerusía, que era la asamblea de los 28 ancianos, ¿no? Entonces, vemos aquí en esas dos ciudades, muchachos, tanto en Atenas como en Esparta, que la forma como se educa, ¿no?, a los hijos de estos va a depender mucho de las necesidades que tenga, pues, cada ciudad, ¿no? Entonces, Esparta, diríamos, pues, es la ciudad que va a contar con el ejército más profesional, mucho más preparado dentro de toda la región griega, ¿no? Y más adelante, pues, estas ciudades con esa preparación con la que cuenta, van a terminar definitivamente, pues, enfrentándose, ¿no? Un ratito, muchachos, voy a descartar esto, enfrentándose a lo que vendría a ser a las sociedades posteriores, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, podemos aquí mencionar a lo que sería las guerras médicas, ¿no? Fíjense ustedes por acá, ¿qué serían las guerras médicas? Bueno, las guerras médicas, como comentábamos al comienzo del tema, va a ser un enfrentamiento entre los griegos y los persas. Fíjense ustedes que estas guerras médicas se van a iniciar en el año 492 y va a terminar en el año 449 a.C. O sea, el desarrollo de las guerras médicas se da hacia el siglo V, ¿no?, antes de Cristo. Aquí
vuelvo a repetir, los que se van a enfrentar van a ser los griegos contra los persas, ¿no? ¿Por qué se van a enfrentar? Bueno, si vemos la causa principal, diríamos pues que las guerras médicas van a tener como causa fundamental el expansionismo de las ciudades griegas, principalmente de ciudades como Atenas, que buscaba que su comercio creciera por el mar Mediterráneo y no dudó en enfrentar pues a estados grandes como es el caso de la civilización persa. Pero para que esta guerra se dé, obviamente hubieron pretextos. Y los pretextos se dieron toda vez que se produjo una serie de pequeñas revueltas en la región de Asia Menor. Por aquel entonces, el Asia Menor, una zona que está, ¿no?, formando parte de Asia, ¿ya? Por eso se le llama así el Asia Menor o el Cercano Oriente, en esa zona existían antiguas colonias griegas que habían sido sometidas por los persas. Entonces, los griegos, ¿no?, los griegos de la región de los Balcanes, como el caso de los atenienses, se desplazaban hacia ese lugar apoyando en ellos la idea de rebelarse contra el imperio persa, ¿no? O sea, haciéndoles, digamos, recordar que en el pasado, cuando no eran parte del imperio persa, pues eran autónomos, ¿no? Eran libres, y que luego terminaron siendo sometidos a las decisiones del imperio persa. Entonces, van las ciudades griegas hacia la región del Cercano Oriente, donde hay antiguas colonias griegas, y financian una rebelión, ¿no? Esta rebelión se hace cada día más fuerte, el ejército persa va a tener que aplastarlo, va a tener que sofocar la rebelión, pero luego se va a enterar que detrás de todas estas revueltas se encontraban las ciudades que eran de la región de la Hélade. Es decir, que detrás de toda esta rebelión estaban las ciudades griegas. Así que el imperio persa decide impulsar una campaña militar más, pero ahora en dirección a la zona de Europa continental, ¿no? Entonces, cuando los persas sacan sus tropas para desplazarse hacia la zona continental, es que se produce lo que se conocería pues como las guerras médicas, ¿ya? Que vamos a presentar en un momento. Muy bien, aquí vamos a ver al detalle qué fueron las guerras médicas y por qué ocurrieron, ¿ya? Respecto a lo que vendrían a ser las guerras médicas, la información la vamos a encontrar en los trabajos realizados por el historiador griego del siglo V llamado Heródoto. Él es uno de los que habría de trabajar datos fundamentales respecto de esta guerra y por lo tanto sus trabajos se han convertido en la principal fuente de investigación para estudiar esta gran guerra muy recordada en la antigüedad, ¿ya? Esa información pues se encuentra en su obra titulada los nueve libros de la historia, en donde narra con bastante detalle todos los enfrentamientos que se van a dar entre los griegos y los persas. ¿Pero qué fueron las guerras médicas? Bueno, como ya nosotros habíamos comentado hace un momento atrás, las guerras médicas van a ser las luchas que van a sostener los griegos contra los persas. Y en la que quienes van a lograr vencer, por supuesto, van a ser los griegos. ¿Ya? Ellos van a salir vencedores en esta contienda y van a provocar el desmoronamiento del gran imperio persa, que hasta ese entonces era pues uno de los imperios más grandes que se había forjado en la antigüedad esclavista, ¿ya? Ahora, ¿por qué se le conocería con el nombre de guerras médicas? Porque los griegos llamaban en aquella época medos a los persas, ¿no? Por el origen que ellos van a tener, ¿no? Es decir, que uno de los primeros pueblos que van a establecerse dentro de esta región vendrían a ser los famosos medos, ¿no? Entonces, de ahí que eran denominados así. En este mapa nosotros vamos a observar la gran expansión del imperio persa, ¿no? Cómo poco a poco se fueron extendiendo bajo el reinado de Ciro, Cambises y Darío, por ejemplo, y será pues estas últimas conquistas, las que están de color lila, llevado a cabo por Darío, perdón, lo que va a generar un enfrentamiento con las ciudades griegas, ¿no? ¿Por qué? Porque ciudades como por ejemplo Atenas, Creta y otras más practicaban el intercambio comercial con colonias que se encontraban en la región del Próximo Oriente, ¿no? Así que debido a que esta zona fue
sometida por los persas y convertida en colonia, ¿no?, del gran imperio persa, pues esto va a dañar, ¿no?, a la actividad comercial de las ciudades griegas. Y eso pues va a ser la razón principal por la que se va a generar el enfrentamiento. ¿Ya? Aquí tenemos al detalle cuáles serían las principales causas. Dentro de ello, como habíamos comentado, una de las principales causas tiene que ver con el tema comercial, con el tema de expansión político-territorial, ¿no?, también de los persas hacia la región occidental. Es decir, así como los griegos querían liberar a estas colonias del yugo persa para que una vez libres puedan seguir practicando el comercio, por otro lado, los persas lo que querían era expandir aún más su territorio, más de lo que habíamos visto en el mapa anterior. Y eso va a provocar pues un serio enfrentamiento, ¿no? Igualmente, miren, la pugna por el control comercial, por el control de las rutas comerciales en los mares como el mar Egeo, ¿no?, al igual que el mar Negro, ya van a desatar también un enfrentamiento entre ellos. Igualmente, situaciones como por ejemplo el que tuvieran sistemas de gobierno totalmente diferentes. En el caso de Atenas, una democracia, aunque hemos aclarado que se trataba de una democracia esclavista, ¿no?, frente a Persia, que tenía pues un gobierno autoritario, despótico, ¿no?, en donde una sola figura, que era la del emperador, asumía el mando supremo, ¿no? Y lo otro pues que habría de generar también es que económicamente hablando, las ciudades griegas están pasando por una etapa importante, ¿no? Y su condición va a ser mucho mejor todavía tras el triunfo que se va a establecer sobre los persas, ¿ya? Pero como toda guerra, chicos, una guerra como las guerras médicas también necesitaría pues su pretexto. Y el pretexto para el estallido de la guerra habría de ser la rebelión de las colonias persas en la región del Asia, ¿ya? En el Asia Menor. Es decir, estas ciudades que antaño, que en el pasado habían sido establecidas por los griegos, eran colonias griegas, que luego pasaron a ser parte del gran imperio persa, ¿no? Van pues a convertirse en el pretexto inicial para la guerra, ¿ya? Entonces, miren, los persas enterados de una revuelta generada en una ciudad llamada la ciudad de Mileto, eso se llama una ciudad que se había rebelado contra el imperio persa y había resistido su lucha pues por un periodo de más o menos un año. Esta ciudad pues va a ser castigada por el imperio persa, pero es aquí en donde los persas van a conocer de que detrás de esa revuelta de la colonia se encontraba pues una ciudad grande como era Atenas. Así que lo que decide hacer el emperador persa es simplemente marchar hacia la zona para poder de esa manera conquistar territorios de la región, ¿no? Y es así como comienza la guerra, la cual, chicos, va a tener tres fases, ¿ya? Aquí tenemos a la Primera Guerra Médica, la Segunda Guerra Médica y la Tercera Guerra Médica. En la Primera Guerra Médica vamos a encontrar reinando dentro de Persia a quien sería Darío I. Ya lo vamos a subrayar por acá. Darío I es el gobernante de Persia, ¿ya? Y va a ser conocida también por esa misma razón como el periodo de Darío. Así se le va a llamar a la Primera Guerra Médica. En aquella ocasión, ¿qué fue lo que sucedió, muchachos? Tras enterarse los persas que detrás de la rebelión de la ciudad de Mileto estaban las ciudades griegas, lo que deciden hacer los persas es ir a enfrentar a los griegos, ¿no? Entonces, Darío ordena una expedición, ¿ya? Como ustedes están viendo por aquí, ordena una expedición hacia la región de los Balcanes, ¿ya? Y sucede que intenta atacar a las tropas griegas, pero en aquella oportunidad el ejército ateniense se enfrentó en la batalla de Maratón contra las tropas de los persas. Y a pesar de que el ejército ateniense era muy pequeño, muy reducido, logró evitar el desembarco de los persas y logró
obviamente, aplastar ese intento de guerra, ¿no? En su etapa inicial. Ahí se da la famosa victoria en la batalla de Maratón, ¿ya? En donde va a destacar uno de los líderes del ejército ateniense que vendría a ser Milciades. Ya esta es la primera etapa. ¿Por qué los persas, pese a que eran un ejército gigantesco, no tuvo éxito en esa primera guerra médica? El problema principal tiene que ver mucho con la geografía de la región. ¿Qué quiere decir? Como comentábamos al comienzo de la clase, toda esta zona era muy accidentada, ¿sí o no, muchachos? Entonces, por ahí no se podía desembarcar. Por esa misma razón, cuando los persas se desplazaron en dirección a la península de los Balcanes y llegaron a las costas, ¿no?, de lo que sería Atenas, se toparon, ¿no?, con costas muy accidentadas, muy recortadas, y las embarcaciones no se podían, se dice, pegar, no se podían ni siquiera acercar. Y muchas de estas embarcaciones terminaban siendo empujadas por las olas en dirección a estas costas accidentadas y terminaban pues quebrándose, hundiéndose y obviamente, ¿no?, los soldados muriendo ahogados, pues, ¿no?, frente a la ciudad de Atenas, ¿no? Entonces los pocos que pudieron desembarcar terminaron siendo derrotados por el ejército de Atenas, ¿no? Entonces es así como en la primera etapa se produce el triunfo de los griegos. Luego viene una segunda etapa. En esa segunda guerra médica, miren, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. En primer lugar, para la segunda guerra médica, quien va a encabezar la campaña por parte de los persas vendría a ser el emperador Jerjes. Jerjes era hijo de Darío I, ¿ya? Y Jerjes decide, a diferencia de su padre, decide ir por tierra. Entonces organiza una campaña que va a sacar, miren, en esta dirección. Va a atravesar lo que vendría a ser pues la región de los Dardanelos, ¿ya? Va a atravesar esta zona, se va a ir, ¿no?, por las costas de la región norte de los Balcanes y va a decidir ingresar hacia la región de Grecia, miren, por el norte, así, ¿correcto? Por esta zona de acá. Entonces, a diferencia del anterior, que perdió la batalla porque decidió ir por un camino corto, pero muy accidentado, y ese fue su error. En el caso de Ciro, perdón, de Jerjes, él decidió avanzar por esta zona, ¿no? Bueno, lógicamente la expedición tardaría en llegar más, ¿no?, hacia la zona griega, y eso le dio tiempo a los griegos para poder organizarse. Pero se dice que en un comienzo, los griegos, pues, no quisieron, ¿no?, todos ellos unirse para enfrentar a un enemigo común. Se creía, ¿no?, que frente a esta situación, quien tendría que asumir la responsabilidad, ¿no?, de enfrentar a los griegos y derrotarlos, pues eran los atenienses, ¿no?, que anteriormente se habían enfrentado a ellos. Pero lo real era de que los persas, si avanzaban, iban a terminar sometiendo a todo pueblo que encontraban a su paso. Es más, ¿no?, habían enviado emisarios suyos hacia la región de Grecia para pedir que se rindan pacíficamente, ¿no? Uno de esos emisarios llegaría, por ejemplo, a la península del Peloponeso, donde estaba Esparta. Fíjense, por aquí está Esparta, ¿ya? Vamos a ubicar, aquí está Esparta, ¿ya? Y por aquí está Atenas. Miren dónde estaban ubicadas las dos ciudades importantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que van hacia Esparta a pedir la rendición de Esparta antes de la guerra, ¿no? A pedir que Esparta se rinda pacíficamente, pero Esparta se niega, ¿no? Es más, mata, ¿no?, a los representantes del emperador Jerjes que habían sido enviados hacia la ciudad. En esa época, quien gobernaba en Esparta era el rey Leónidas, ¿no? Y Leónidas va a encabezar la defensa de Grecia frente a la segunda campaña militar de los persas. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace Leónidas? Como él no va a llegar a tener el apoyo de todo el gobierno, ¿no?, que estaban totalmente opuestos pues a que sacaran tropas de su zona para enfrentar a los persas, Leónidas lo que decía hacer es lo siguiente: coge a 300 soldados de su guardia personal, ¿ya? Con estos 300 soldados se desplaza en dirección hacia el norte, ¿ya? O sea, avanza por este territorio, en el camino se van sumando unos cuantos más, ¿no?, de los otros pueblos, hasta que finalmente pues va a llegar a esta región, ¿no? En donde, miren,
lo que va a hacer Leónidas, ¿ya? Es defender un paso muy importante, conocido con el nombre del Paso de las Termópilas, que era una vía que si se cruzaba, le daba acceso a los persas a toda la región sur de Grecia, ¿no? En donde obviamente se encontraba Esparta, ¿no? Se encontraba Atenas y otras ciudades más. Ahí es donde se van a colocar estratégicamente los espartanos encabezados por Leónidas. Recuerden que eran 300 soldados, ¿no? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que pues van a lograr detener el avance del ejército, del gigantesco ejército persa, por un periodo de 3 días. 3 días, miren, ¿ah? Van a cortarle el avance, ¿no?, a los persas, van a resistir hasta más no poder, pero lamentablemente los espartanos van a ser derrotados, van a ser traicionados primero por uno de su propia gente, y luego pues, ¿no?, van a ser derrotados. Todos los 300 soldados, incluyendo al rey, van a ser asesinados en el campo de batalla. Logrado eso, los persas van a ir avanzando, pero se dice que todo ese tiempo fue suficiente para que el resto de los griegos tomara conciencia de lo que estaba pasando y decidieron unirse todos ellos para enfrentar al enemigo común. Así pasó que cuando los persas avanzaron hacia el sur, se encontraron con una Atenas, con una ciudad ateniense totalmente vacía. La población había sido evacuada, se habían trasladado hacia otra zona, ¿no? Y los persas no pudieron más que entrar a la ciudad, generar destrozos, ¿no? Pero no había pues a quién someter. Más al sur se enfrentaría en lo que vendría a ser la batalla de Salamina. Y es en esta batalla de Salamina en la que los griegos, encabezados por los atenienses, van a lograr un segundo triunfo, ¿no? El primero, recuerden ustedes, que fue la batalla de Maratón. Y la segunda vendría a ser la batalla de Salamina, ¿verdad? En aquella ocasión, los persas fueron totalmente derrotados, ¿no? Y tuvieron pues que retirarse, ¿no? Se retiran tras otros enfrentamientos más, como vendría a ser pues, ¿no?, Platea, Micala, que son otras batallas, ¿ya? Y bueno, ¿no? Se llega pues a recuperar, ¿no?, toda la autonomía de la región griega. Pero ¿qué sucedió luego? Bueno, se dice que tras esa Segunda Guerra Médica, Atenas se convirtió en líder de la región griega, ¿no? Atenas prosperó económicamente, ¿no?, encabezando ligas de defensa, ¿no?, en toda la región, hasta que años más tarde Atenas decidió desarrollar una tercera fase contra los persas. Esa tercera guerra médica, vuelvo a repetir, miren, va a ser encabezada por Atenas, ¿ya? Y va a consistir en que en esta ocasión ya no van a ser los persas los que van a llegar hacia la región de Grecia, sino serán los griegos los que se van a desplazar, como ustedes están viendo por acá, miren, serán ellos los que se van a desplazar en dirección al territorio persa, ¿ya? Entonces, con sus tropas se van a ir hacia la otra región, van a enfrentar al, digamos, remanente del ejército persa que se encontraba en el Asia Menor, y ahí se van a producir pues enfrentamientos como la batalla naval de Eurimedonte, ¿ya?, que se va a dar frente a la isla de Chipre, y bueno, ahí van a ser derrotados los persas, pues, ¿no? Entonces, en esta tercera ocasión, los persas fueron los que terminaron siendo sorprendidos por los griegos, ¿no? Entonces, en las dos primeras guerras, los persas marchan a Grecia. En la tercera y última guerra, los griegos marchan hacia la zona de Persia. Ahí los persas van a ser derrotados, imagínense ustedes, ¿no? Y se va a llevar a cabo la firma de la paz, ¿no?, con la cual lo que se logra es que las antiguas colonias que se encontraban en Asia Menor, como por ejemplo Mileto, que habíamos estado comentando, van a terminar, ¿no?, pues siendo liberadas en el plano comercial, ¿ya? Ellas van a terminar desarrollando el comercio libremente, abiertamente, respecto pues de lo que vendría a ser el dominio, ¿no?, la supremacía de Persia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de esta guerra? Miren, las consecuencias
Gracias, Bello. Las consecuencias fundamentales de esta guerra sería, número uno, que se va a lograr liberar, ¿ya?, a la región griega del peligro, de la amenaza constante que significaba el avance del imperio persa, ¿no? Número uno, ¿ya? Los griegos no van a ser sometidos por los persas, por si acaso, ¿ya? Número dos, que en todas estas fases de guerra, la que se va a convertir en líder va a ser la ciudad-estado de Atenas, ¿no? Ella se va a convertir en la ciudad más poderosa que va a dirigir al mundo griego, ¿no es así? Número tres, a partir de esta guerra en adelante, el imperio persa entraría en un periodo de decadencia, ¿no? Y bueno, ¿no? Hasta que finalmente más adelante llegará Alejandro Magno, y Alejandro Magno terminará sometiendo al imperio persa, ¿ya? Después de esta guerra, no te olvides, vendría pues las famosas guerras del Peloponeso, ¿no? En donde se va a medir lo que sería la lucha entre los atenienses y los espartanos, ¿no? De todos los personajes que estamos mencionando, ¿no? Como Leónidas, como Temístocles, Milciades, por ejemplo, y otros más, también va a destacar en Grecia uno de sus gobernantes que vendría a ser eh, Pericles, ¿ya? Pericles va a ser uno de los líderes importantes en esta época de auge, de bonanza de Grecia, sobre todo de Atenas, que va a inaugurar en Atenas lo que se conoce con el nombre del siglo de Pericles, que va a ser una época de abundancia económica, pero también de gran desarrollo artístico y cultural. Muchas de las grandes obras arquitectónicas que se va a desarrollar en Grecia provienen de este periodo. Claro, ¿no? Obviamente Atenas había logrado enriquecerse enormemente con todo pues, lo que se había conseguido a través de las guerras, ¿ya? En el caso de las guerras del Peloponeso, como te dije hace un rato, van a haber dos naciones que van a medir, ¿no?, el poderío, que serían Atenas y Esparta, y será Esparta pues la que se va a imponer frente a la otra.